Shalom, qué bueno tener la oportunidad de encontrarnos. Espero que estés con bien y bendición y que podamos compartir estos minutos pensando, reflexionando acerca de la lógica de Purim. Vamos a comenzar con algunas preguntas que quizás te las hiciste alguna vez o esta es la primera vez que te enfrentas con ellas. ¿Por qué a lo largo de los siglos se identificó Purim con mascaradas y disfraces? ¿Es la Milat Esther algo más que una trama de enriedos palaciegos? No es un típico relato oriental, típicamente persa, muy barroco y superficial, una especie de las mil y una noches, pero versión judía. ¿Cómo entender que un libro que no menciona ni siquiera una vez a Dios esté incluido en el Tanaj, en lo que se llama la Biblia? ¿Encierra algún mensaje trascendente o va más allá de la vulgar moraleja de los asuntos del palacio? ¿Bajo qué premisas el relato de Purim nos llegó a nosotros? A todo esto, ¿cuál es la lógica detrás de Purim? Y de hecho, ¿por qué Purim recibe este nombre que es tan extraño? El Baal Shem Tov, siguiendo conceptos talmúdicos, enseñaba que el nombre propio es el vehículo por el cual la energía que Dios envía al ser toma forma y se manifiesta. Es decir, el nombre propio revela la naturaleza del ser, su esencia ligada a lo divino. Si revisáramos cada uno de los personajes del Tanaj, no solamente de la Megilat Esther, sino todo el Tanaj, veríamos cómo esto se confirma. Podemos corroborarlo también analizando el nombre de cada una de las festividades judías. Pero cuando nos topamos con el nombre Purim, estos planteos parecerían salirse de foco, como que no tiene realmente sentido lo explicado por el Baal Shem Tov siguiendo el Talmud. Pues en realidad, ¿qué significa Purim? En su origen, Purim ni siquiera es una palabra hebrea, sino persa, y significa algo así como dados, o echar suertes, o confiarse en el dios o la diosa de la fortuna. ¿Y esto de dónde? Aproximadamente en el año 485 antes de la era común, o algunos dicen también por el 385, aproximadamente. Fue echada la suerte para determinar el día en que los judíos serían absolutamente todos asesinados, aniquilados, exterminados, y sus posesiones serían tomadas y repartidas por sus asesinos. Así que en este caso, los dados es el método utilizado por el maligno para determinar el momento de materializar su maldad, pero que jamás se cumplió. Puntos suspensivos podríamos agregar, gracias a Dios. ¿Cuál es la relación esencial íntima entre el nombre Purim, echar las suertes, y la festividad que nosotros gozamos actualmente y desde hace milenios? Para responder a esto, debemos examinar algunos párrafos de la Megilá. La Megilá parece comenzar con una narración superflua, innecesaria. El nuevo rey persa, llamado en la Megilá Hashverosh, brinda un agasajo lujoso y extenso de 6 meses para los nobles de su imperio. Al final de ese periodo, una fiesta popular de 7 días comienza para todos los habitantes de Yuyán, que era la ciudad capital de ese enorme y poderoso imperio. ¿Y qué motiva tamaña celebración? Algunos eruditos suponen que Hashverosh, que se puede presumir que era Jerjes I, festeja su ascenso al poder. Es lógico que este hombre demuestre su inmensa alegría, pues Persia era el imperio de aquella época. Por lo tanto, él era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Pero, dentro del pensamiento judío, se halló una causa más, incluso más relevante, trascendente que la anterior. El profeta Jeremías, el que es conocido como Jeremías, había profetizado que los judíos estarían en el exilio durante 70 años tras la destrucción del primer Beit HaMikdash, el templo que había construido Salomón. Como está escrito en Jeremías, en el capítulo 29. Porque así dicho Hashem, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, os visitaré con mi favor y os cumpliré mi buena promesa de haceros regresar a este lugar. Según calculó correctamente Hashverosh, esos 70 años ya habían transcurrido y la mayoría de los judíos permanecían en la dispersión. No habían vuelto a Judá para armar un estado. Por lo tanto,
consideraba Hashverosh que el exilio de los judíos sería perpetuo, y por tanto, el exilio de la divina presencia también, porque, como Dios había dicho, Él, con su divina presencia, acompaña a los judíos allá donde estén. Si es en el exilio, también es en el exilio. Y entonces, si los judíos estando dispersos por el mundo, y la divina presencia también, nadie podría opacar la magnitud de su imperio. Pero Hashverosh interpretó mal la profecía, pues lo que Irmía profetizó exactamente ocurrió. En el 586 fue destruido el templo, en el 516 se terminó su construcción y habían pasado 70 años de una fecha a la otra. Este conteo de 586 y 516 es siguiendo los números según calculan los historiadores. En la tradición judía se da una fecha un poco posterior. Por eso esa diferencia entre 100 años para saber exactamente cuándo ocurrió tanto la destrucción como la reconstrucción, como la historia de Purim. Pero es un tema para otra ocasión. El hecho es que habían pasado exactamente 70 años desde que fue destruido el templo hasta que se terminó su reconstrucción. Los judíos tenían derecho a regresar a su hogar, incluso tenían un templo en el cual congregarse. Dijimos que tenían el derecho, pero lamentablemente la mayor parte del pueblo permaneció en el autoexilio, prefiriendo los bienestares, los placeres de esas tierras que no eran suyas, que vivían ahí, que habían prosperado, que tenían sus familias, sus negocios, sus vínculos. No era su tierra, pero vivían bien, como ocurrió luego de 1948, luego de creado el Estado de Israel. La mayoría de los judíos seguimos viviendo en el exilio, por más que ya tenemos nuevamente la antigua patria edificada y en funcionamiento, cada vez mejorando y hasta el punto de que la era mesiánica florezca full en cualquier momento. Pero eso lo veremos más adelante, el motivo de aquellos antiguos para estar en el exilio. Volvamos al rey. Este creyó que la permanencia de los judíos fuera de su tierra nacional era síntoma de la debilidad de Dios, señal de que aquel Dios de proezas, milagros y maravillas, como había hecho en el pasado con los egipcios, ahora nada haría contra Persia. Y eso también era un motivo para que él festejara, por creer que era vencedor sobre los judíos y sobre el que había sido el todopoderoso Dios de los judíos, un Dios del pasado, según creía Hashverosh. Algunos creen encontrar el desdén hacia los judíos y Dios explicitado en el comienzo de la Megilá cuando dice, en el capítulo 1, el versículo 7 del libro de Esther, y conforme a la generosidad del rey daban a beber mucho vino real en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros. Dicen algunos que estos vasos de oro, diferentes unos de otros, eran los que fueron robados por Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, del primer templo y llevados a Babilonia, y que luego fueron tomados como botín por los persas. Y también, para decir que estaba vinculado con los judíos, están aquellos que dicen que las ropas que usaba Hashverosh, que demostraban esplendor y gloria, no eran otras que las ropas que le habían sido quitadas el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces, algunos comentaristas judíos muy nacionalistas conjeturan con que cada acto llevado a cabo en esta fiesta, narrada al comienzo de la Megilá, nada tienen de superficiales, por lo cual esta sección es trascendente, no solo por ser parte integral de la trama, sino por ser incluso parte del marco en el cual los actos trágicos siguientes se desarrollarán. En resumen, la fiesta, que aparenta ser superficial, en lo oculto es una celebración antijudía. Supongamos que esto es así. Entonces, el relato de Vashti, la reina que se negó a venir a bailar desnuda con la corona delante de los borrachos amigos del rey, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso era judía? ¿Aparece algún judío en la narración de la rebelión de Vashti y su terrible castigo? Porque por algo está introducido el relato de Vashti acá. Y nuevamente las apariencias nos engañan en esta Megilá, porque nosotros, por lo general, no entendemos quién era esta Vashti y qué hacía ella. Pero nos encontramos con un relato de los sabios, folclórico, que tiene sus raíces en el pasado y que fue transmitido oralmente, y que nos dice que esta mujer no era un modelo a seguir, sino que era precisamente una mala persona, una persona que odiaba a los judíos y hacía mucho daño
a las mujeres judías que caían en sus garras. Y que le ocurrió lo que es un paradigma espiritual, que es midá keneged midá, que es la justa retribución por los hechos. Así como haces, te ocurre. Esto es lo que nos dice la tradición, que vuelvo a decirte, no la ve como una gran figura feminista que hay que seguir y apoyar porque se enfrentó al poder de los hombres, que eso puede ser que sea cierto, pero no lo hizo por ser feminista, sino por ser una mujer embrutecida por el deseo de poder. Estaba una competencia para ver quién era el más poderoso, no por defender el valor de ser mujer o a las mujeres, porque de hecho, de buena mujer no tenía nada, porque maltrataba con mucha grosería y maldad a sus esclavas judías. Vashti no era una buena mujer, ni su obstinación a presentarse frente al rey desnuda, solamente vestida con su corona, era por ser defensora del feminismo, que además es ridículo. Es una extrapolación histórica que no tiene nada que ver el feminismo del siglo XX-XXI, estas ideas que tienen mucho de valioso, con la vivencia en el siglo III, IV, V, en Persia, antes de la era común. Según los sabios explican, esta mujer perversa y pervertida, a que le afectaba poco mostrar su desnudez, porque iba muy a menudo mostrándose en paños menores, o como Dios la trajo al mundo, y que era una mujer muy procaz frente a los hombres, que era bastante atrevida, atrayendo a cualquier varón, no solo a su marido. Por lo que su negativa de aparecer en este momento desnuda y solo con la corona no era un grito de libertad frente al machismo, sino que era una competencia de poder con su marido. Vamos a explicarlo. Vashti era la nieta del antiguo emperador babilónico, Nabucodonosor, aquel que había derrotado a Jerusalén y destruido y saqueado el templo. Y ella había heredado esta maldad y el carácter furibundo de su abuelito. Nos cuentan los sabios en el Talmud, en la Masejet Megilá 12b, que a propósito hacía trabajar a las jóvenes doncellas judías en Shabbat, sabiendo que no era correspondiente, y ella las maltrataba a propósito, haciéndolas trabajar en Shabbat. Y las obligaba a andar desnudas por el palacio, a la vista de todos, provocando con ello que las pobres jóvenes judías no pudieran ocultar en el recato lo que las avergonzaba. Y mientras las judías lloraban por esto, y por la vergüenza y por el miedo que les producía la reina, ésta se gozaba y estaba en un éxtasis total. También les daba de comer comidas prohibidas, y era lo único que tenían para comer. O se morían de hambre o comían comidas prohibidas. Cada lágrima de dolor de estas jóvenes era una gota sádica de satisfacción para ella. Y acá ocurrió aquello de midá keneged midá, como haces, te hacen. Porque al séptimo día, que, coincidencia, Shabbat, el rey la mandó llamar a que se presente desnuda frente a sus invitados. Y en ese momento Vashti estaba en su propio festín, rodeada de mujeres de la alta clase y de alcurnia, seguramente sintiéndose menospreciada, porque ella era la nieta del emperador más grande de todos los tiempos, y viéndose en un estado de escaso esplendor físico, rechaza la orden del rey, quizás pensando, ¿quién es este reyesito que andás a saber de dónde salió para venir a darme órdenes a mí, a una descendiente de la más fina casta imperial, y que me avergüenza delante de mis amigotas que acá estamos festejando nosotras? ¿Quién es este borracho para que se crea que soy su juguete para mostrarme a sus amigos tan borrachos como él? Al enterarse de la negativa de la reina, el rey monta en cólera y entonces consulta, y entre sus hombres llegan a la conclusión de que esta rebelión es un mal ejemplo para las mujeres de Persia y debe ser castigada. Por tanto, la quita del reino. Hay distintas versiones de lo que pasó con ella. Sea que la mató, que la desterró, que la puso en un convento de monjas. Vaya a saber lo que hizo, pero nunca más aparece en la historia, nunca más es la reina. La destituye. Como vemos, midá keneged midá, la justa retribución divina. Pues la mujer que se vanagloriaba de desnudar y hacer trabajar a las esclavas mujeres judías en un Shabbat debía desfilar desnuda y ser mostrada como un objeto en una colección de objetos. Esta es la justa retribución, que incluso aparece mencionada en la Megilá, en el capítulo 2, cuando dice que él se acordó de Vashti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decidido con respecto a ella. Tal como se hizo respecto a ella. Esto es la midá keneged midá. Vemos pues que
tampoco el relato de Vashti es accesorio, y también envuelve una historia que no aparece a simple vista. Los judíos podían vivir bien en Persia, pero su condición era bastante inestable, pendiente de los deseos del amo del momento. Y en Persia, en el auto-exilio impuesto, los judíos, con ciertas conductas, se estaban haciendo merecedores a que Dios los considerara con midá keneged midá, la justa retribución. Porque a todo esto, ¿dónde estaban los judíos cuando se celebraba su exilio perpetuo? ¿Qué era de ellos durante esta inmensa fiesta que se estaba provocando y que en parte era para burlarse de ellos? Si te interesa saber las respuestas a estas preguntas y al resto de la historia, con muchos interesantes comentarios que vienen de nuestra tradición, te sugiero que continúes en el siguiente capítulo, que si Dios quiere estará publicado mañana. Shalom y bendiciones.